Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Eduardo Cantillo Barrios, estudiante de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy, junto con mis compañeros Luis García y José Bertel, les venimos a presentar nuestra actividad número 4 para la materia de matemáticas discretas, dada por el profesor José Marchán. Esta actividad 4 consistía de realizar un algoritmo basado en una máquina de Turing. Nosotros decidimos hacerlo, que esta máquina de Turing o que este algoritmo fuera dedicado a la suma binaria o especializado en la suma binaria. Eh, a ver, les daré una pequeña introducción. La suma binaria es una operación esencial en computación. Utilizaremos una máquina de Turing para resolverla, definiendo reglas precisas en una tabla de estados que guiarán la lectura, el acarreo y la escritura del resultado. Como tal, esto sería lo que se basaría nuestro algoritmo. Como ya les mencioné, es la suma de números binarios, algo muy simple. Les daré una pequeña introducción de lo que serían los componentes esenciales de una máquina de Turing. La máquina de Turing es un modelo teórico fundamental para la computación y sus principales componentes son la cinta infinita. Esta actúa como la memoria, donde se pueden almacenar datos de entrada y los resultados. Esta también se divide en celdas que va conteniendo como un símbolo a la vez, cada uno. Em, Como punto número 2 tenemos el cabezal de lectura y escritura. Este actúa como eh, sí, cierto. Este se mueve a lo largo de la cinta, leyendo símbolos y modificándolos según las reglas del algoritmo. Luego pasamos al punto número 3, conjunto de estados. El conjunto de estados define los diferentes pasos que sigue la máquina en la ejecución del algoritmo. Estos incluyen estados iniciales, intermedios y finales. Pasamos al punto número 4. Este tiene como título la tabla de transición de estados. En la tabla de transición de estados se contienen todo lo que serían las reglas que determinan cómo cambia la cinta según el estado actual y símbolo leído. Y por último, punto número 5, tendríamos el alfabeto. El alfabeto sería el conjunto de símbolos reconocidos por la máquina. En este caso, incluye dígitos binarios que van de 0 y 1, em, espacios en blanco, y operadores que serían símbolos de más, negativo, positivo. Listo. A partir de acá, los dejo con uno de mis compañeros, los cuales les terminarán de explicar los siguientes pasos. Luego vendría tabla de estados, lo que sería el análisis de nuestro algoritmo. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias con mi compañero. Gracias. Buenas tardes compañeros y docente, mi nombre es Luis Matheus García López y les voy a hablar sobre la tabla de estados de nuestra máquina de Turing. En este caso es sobre una suma de números binarios. Bueno, para empezar les voy a explicar un momentico cómo funciona la tabla y cómo está compuesta. En este caso cada fila nos va indicando el estado actual, que va desde Q0 hasta Q3. Símbolo leído ya puede ser el 0, el 1 o el más y el menos. Tenemos la fila de escribe, que es dependiendo de lo que recorran la cinta, asimismo devolverá ese valor. Tenemos el movimiento, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, y dependiendo de ese movimiento seguirá el siguiente estado. Pasará de Q0 a Q1, Q1, Q2, Q3, así dependiendo de qué movimiento sea. Más adelante les voy a explicar cómo se da este proceso. Pasaremos un poquito a hablar del análisis del algoritmo. Nuestra máquina de Turing, que se usa para la suma binaria, se basa en recorrer una cinta o un arreglo, identificando dos números y aplicando la operación bit a bit. Es decir, en este caso, nuestro algoritmo recorre el arreglo y va buscando los números. Va recorriendo hasta que encuentre un símbolo, ya sea de suma o de resta, y dependiendo de esto avanzará al siguiente estado. Aquí les voy a explicar sobre el proceso, el cual lo podemos dividir en dos partes.
básicamente tenemos la lectura y el posicionamiento. Entonces decimos que la máquina recorre la cinta hasta encontrar el símbolo más. Cuando esto pase, eh, identifica que a su izquierda está el primer número y a su derecha el segundo. Y ahí mismo va a iniciar la suma bit a bit. Si comienza por el bit menos significativo que está a la derecha y se suma cada par de bits según la tabla de estado. Si, por ejemplo, 1 más 1 sería 10, se escribe 0 y se activa el estado de acarreo. Si 1 más 0 es igual a 1, se escribe 1 sin acarreo. Si 0 más 0 es igual a 0, se escribe 0 sin acarreo. Por otra explicación tenemos que, empezando, la máquina empieza en el estado Q0. Si llega a leer un 0 o un 1, se reescribe igual y se mueve a la derecha, permaneciendo en el mismo estado Q0. Si llega a leer el símbolo más, se escribe menos, se mueve a la derecha y pasa al estado Q1. Esto pasaría de Q0 a Q1. En el estado Q1, si lee un 0 o un 1, lo reescribe y se mueve a la izquierda. Entonces, después de esto, ahí sí pasaría a otro estado que sería Q2 o Q3, dependiendo del proceso. Si encuentra un menos, se mantiene ese símbolo, pero se mueve a la derecha. Y termina en el estado QF, que indica que el proceso ha finalizado. Entonces, acá tenemos el preposicionamiento y acá sería el manejo del acarreo, que era lo que les explicaba. Entonces, si se genera un 1 más 1, la máquina debe mover el acarreo al siguiente bit para sumarlo correctamente. Si en la siguiente posición hay otro 1, el acarreo genera 1 más 1 igual a 11, lo que implica escribir 1 y continuar el acarreo. Con la finalización y el almacenamiento del resultado cuando la suma ha terminado. El resultado final se escribe en la parte izquierda de la cinta reemplazando el número original. La máquina se mueve en un estado de aceptación QF indicando que el proceso ha concluido con éxito. Entonces, ese sería el proceso que se utiliza. Identificación del input y output. Entrada, input, dos números binarios separados por un símbolo especial, más. Salida output, la suma de los números binarios almacenada en la cinta. Identificación del input y output. En la máquina de Turing para la suma binaria. Input, entrada, ejemplo, 1001 más 101. Output, salida, 10.010. Conclusión. La máquina de Turing demuestra cómo la computación puede resolverse mediante un conjunto de reglas bien definidas. Este diseño permite la suma binaria de cualquier longitud de manera sistemática y eficiente.